Hola Belén, ¿cómo andás? Acá Jimena y Diego te saludan desde Radio Sí. Buen día. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Qué Gracias tal? a ustedes por interesarse por nuestro trabajo. Sí, Belén, no, gracias a vos obviamente por este ratito con nosotros. Y contanos, antes de meternos, digo, a preguntarte y demás, contanos un poco de qué se trata esta investigación que llevaron adelante. Bueno, esta es una investigación que se enmarca una preocupación que venimos teniendo desde Comunicación para la Igualdad, que tiene que ver dar cuenta, digamos, de las narrativas de las extremas derechas en Argentina y América Latina, y también pensar estrategias para contrarrestarlas. Una preocupación, digamos, que venimos teniendo quizás desde el año 2018, 2019, con el primer debate parlamentario por la legalización del aborto en nuestro país, que vimos que empezaban a emerger estos discursos y esta polarización social, y obviamente es toda una novedad la llegada del gobierno de Javier Milei con su particular estrategia comunicacional, que decidimos analizar en esta investigación que realizamos con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, y que aparte del libro en sí mismo se completa con algunas entrevistas a personalidades destacadas de las ciencias sociales que vienen analizando estos temas que están en YouTube. Vos recién decías de que nada, es un discurso como que se replica, si no te entendí mal, en todas las derechas del mundo. Esto se ve así no solo en la Argentina, sino que este discurso o este método de comunicación es el implementado en general por las derechas o extremas derechas en todo el planeta. A ver, lo que podemos decir es que hay como una característica en común, que es la utilización del ecosistema digital y una fuerte pata comunicacional, digamos, de estos sectores. Lo que podemos ver, por ejemplo, esto no lo aborda la investigación, te lo digo en general, después si querés charlamos más en profundidad la investigación nuestra, que es de Milei específicamente, pero lo ves en particular con cuando Elon Musk compra X y el rol que tuvo en estos días previos que venimos de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Una pata muy fuerte que tienen ahí. Y al mismo tiempo, volviendo a la investigación nuestra, que analiza, por un lado, cómo se organizan las milicias digitales que van articulando el relato oficial, por otro lado, el vínculo con el periodismo, que es específicamente el capítulo que escribí yo, Sí. que se llama que un poco analiza entre la hostilidad y la necesidad, ¿no? Por un lado, el ataque al periodismo, a la libertad de expresión, y por el otro lado, la necesidad de estar en los medios y cómo el presidente elige determinados periodistas y canales de lo que sería el mainstream, el periodismo mainstream, para amplificar sus discursos. Él no es que reniega completamente de los medios, sino que elige dónde hablar y con quién hacerlo. Y también analizamos las redes sociales que se crean desde la comunicación oficial, ¿no? Casa Rosada y la oficina del presidente Milei, y todo eso va articulándose como en un ecosistema, bueno, de la comunicación de esta ultraderecha, ¿no? Y es narrativas salvajes, justamente por esto, ¿no? Por la forma en que da la discusión pública, y nada, bueno, buscamos un poco reflejar todo eso. ¿Y cuál es ya metiéndonos, Belén, en lo que es la gestión Milei o el discurso de la libertad de avance y demás, ¿cuál es esa estrategia que ustedes analizaron o que vieron en relación a este discurso que se baja desde el presidente, que a priori es un discurso que llama la atención para un presidente de la nación? Bueno, en primer lugar, digamos que las plataformas digitales son las caras visibles de la gestión nacional, donde ellos apuntan y dan con todo lo que llaman la batalla cultural. Ahí lo que hacen es trastocar prioridades históricamente vinculadas a las garantías de derechos. Te pongo un ejemplo, ¿no? Cómo ellos han utilizado las redes sociales para difundir, no sé, su visión sobre el golpe de Estado,
su visión sobre el Día de las Infancias, bueno, y así van, y al mismo tiempo tiene todo un ecosistema de tuiteros afines, principalmente varones, muchas cuentas anónimas que replican y van a, ¿cómo se dice? Van amplificando este discurso, digamos. Esto también va, como te decía anteriormente, tienen planificación y aliados transnacionales, como Elon Musk, el fundador de X, que ha replicado mucho el discurso de Milei, desde una red social que es como la favorita de ellos, donde un poco se vigila y castiga. Si vos seguís las cuentas de Milei, está todo el tiempo dialogando con periodistas opositores de forma agresiva, obviamente, replicando mensajes de empresarios, bueno, y ahí lo que busca es consolidar su imagen positiva y aportar desde lo que se llama los discursos de odio, la proliferación de estos discursos. Y también un poco lo que decimos es que hay una comunicación de shock, por decirlo de alguna manera, y es que suma ese componente místico de que como una redención que alimenta la figura de él como un líder. O sea, como el tiempo, hay todo el tiempo como una cosa de ubicarlo a Milei como un héroe, como un profeta, bueno, todo esto que se viene mostrando. Y en relación... sí, no, se termina, por favor. No, y bueno, y en lo que te decía del capítulo que yo específicamente escribí, porque este es un trabajo colectivo dirigido por Sandra Chaer, pero en el que aportamos otras personas, un poco, no solo analizamos la relación de Milei con los medios, con los periodistas, estos que te decía antes, que elige dónde hablar y con qué hacerlo. También vimos que las entrevistas que él dio en nuestro país solo en un 21% fueron a mujeres, y a ninguna mujer periodista argentina, fueron todas a mujeres periodistas de medios internacionales. Y al mismo tiempo ese capítulo da cuenta de todos los llamados de atención que ha tenido el gobierno nacional de organismos como Amnistía, la Sociedad Interamericana de Prensa, FOPEA ni hablar, la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y otros en relación a al cercenamiento de la libertad de expresión por parte del gobierno nacional. En estos números que nos comentás, Belén, también se replica o se refleja un poco el público al cual él le habla, o el público mayormente seguidor, ¿no?, de La Libertad Avanza. De hecho, se hablaba previo a las elecciones que el gran porcentaje de votantes era un público masculino, juvenil. Sí, bueno, hay un capítulo específico donde se analiza un poco esto que vos señalás. También lo dice una de nuestras entrevistadas, que es Marga Ferrer, una especialista en extrema derecha de España. Pero sí, hay el capítulo que lo escribe Sandra Chaer sobre aborto joven, justamente da cuenta de cómo hay un ecosistema digital joven masculino, principalmente de varones, que van replicando este discurso, y al mismo tiempo eso se combina con que efectivamente los estudios de voto que hay señalan que entre los jóvenes varones fue donde más votos recibió Javier Milei. Digamos, entonces hay una relación entre ambos aspectos que vos estás señalando. Belén, otra cosa que me quedó pensando, me dejaste pensando, tiene que ver con esto de los periodistas afines, ¿no?, al gobierno, y que son a donde va Javier Milei y su gabinete a dar las entrevistas. Y pienso a la inversa, ¿no? No sé si esto también lo estudiaron, lo analizaron, cómo muchas veces desde el gobierno, a lo largo de estos 11 meses ya de gestión, muchas veces sucedió que se eligió, entre comillas, ¿no?, algún enemigo o enemiga periodista, y sacaron su catarata de tuiteros a atacar a alguien puntualmente por alguna cuestión. En general siempre eran fake news, pero se elegía como un enemigo y se lo atacaba despiadadamente. ¿Esto también lo vieron?
Sí, sí, también lo vimos. Si querés te puedo detallar un poquito. Él Sí, por elige supuesto. hablar principalmente en La Nación Más. Su periodista favorito es Majul, y después también habla en el 13 con Jonathan Viale. Son los que más notas le da. Y después tiene una relación especial, particular, mucho más cercana con Alejandro Fantino. Eh, Esos son, digamos, como los periodistas con los que se vincula más amenamente. Después quizás está también Esteban Trebuch y otros, digamos, pero principalmente te diría que Viale y Fantino son sus preferidos, y después Majul. Siempre en La Nación Más, bueno, en el caso de Fantino, en el canal de streaming, la radio Neura, que es de él. Y al mismo tiempo tiene como enemigos así de punta. Diría que el principal enemigo de las notas que nosotros vimos y de las cosas que analizamos es Fontevecchia. Tiene como una fijación con Fontevecchia. Tiene paralelamente con María Laura Santillán, que aparte es muy feo, ¿no? Porque él todo el tiempo se refiere a ella como la ex de Tinturelli dice a Fontevecchia, digo, Claro. María Pauta, habla en esos términos. Y después obviamente a periodistas, tanto mujeres y varones, que son abiertamente críticos a la política de gobierno. Bueno, María Donel es como un caso paradigmático, emblemático, porque hubo un momento donde ellos se enfocaron particularmente en agredirla a ella, en generar fake news. Y bueno, y también mencionamos un poco al pasar, porque justo cuando estábamos cerrando se conoció el informe de periodistas argentinas, donde ellos también dan cuenta de las periodistas mujeres que fueron atacadas directamente por el presidente. No te digo solo por el ecosistema digital de él, sino directamente. Entonces, en general hay una crítica que es a todo el periodismo que se oponga. Nunca hay una respuesta amigable, jamás. Siempre hay una agresión, la creación de una fake news, bueno, un insulto. Nunca decir, bueno, tomo esta crítica y bueno, contesto de esta manera. No existe esa metodología en el gobierno. O responder amablemente a las críticas, siempre desde el presidente, ¿no? Que es lo que nosotros analizamos en concreto, es el vínculo de Milei con el presidente. Después de los ministros y las ministras se podrá tener otra mirada, pero Milei es así. Él, quienes lo critican es el ataque derecho, concreto, y después tiene con quienes elige principalmente vincularse de esta manera. Y después pasa esto, lo que ya no nos entró en nuestra investigación, pero la última entrevista que él da en Canal 13, donde no le gustó las preguntas que le hicieron, y terminó diciendo que le habían mandado a toser para que se pusiera nervioso. Te digo algunas cuestiones, pero es una cuestión muy polarizada y muy entre el diálogo y el amiguismo con quienes no lo critican, no lo cuestionan, lo hacen muy por encima como para tener una visión de que algunas cosas le preguntan, y quienes lo critican abiertamente, donde la agresión es total. Y esto, digo, no queda, ya como te decía al principio, ha recibido llamadas de atención de organismos internacionales, no solo de asociaciones de periodistas de Argentina, de América Latina y del mundo, sino también de la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas. Pero bueno, parece que no toma nota, digamos, de lo que le están diciendo. Al contrario, redobla todo el tiempo la apuesta. Claro, te iba a consultar, / comentar eso, ¿no? Digo que evidentemente no hace mella en su discurso este tipo de llamados de atención ni nada, porque de hecho hasta, por ejemplo, en sus discursos o en sus entrevistas y demás, también critica critica abiertamente a organismos como la ONU, por ejemplo. Sí, bueno, eso también también lo mencionamos un poco. Bueno, ellos tienen una política exterior que se opone a toda la agenda progresista internacional, que obviamente tiene sus ejes en las Naciones Unidas y lo que es la Agenda 2030, que en realidad es una agenda de promoción de derechos, como una serie de pautas para los estados de avanzar en la igualdad de género, en el cuidado del ambiente. Bueno, eso es como un blanco concreto. Hay otro capítulo que no te lo mencioné tan finitamente, pero que lo hicimos con Juana Loduca, sobre los influencers libertarios o los estrategas de la comunicación digital. Y bueno, ahí tenemos desde Agustín Romo, que hoy es
legislador de la provincia de Buenos Aires, Agustín Laje, que es un intelectual y un influencer libertario que tiene un alcance internacional, digamos, y ahí está sumamente alineado con el gobierno. Bueno, también Santiago Caputo, que es el que está por las sombras, no lo analizamos un poco, pero de los que te mencionaba, ellos tienen como claro ejemplo, como claro eje el ataque a lo que ellos llaman la Agenda 2030, que en realidad es una agenda de promoción de los derechos humanos y la diversidad. Y te sumo un dato, ayer en las Naciones Unidas se votó una resolución general en apoyo a los derechos de los pueblos originarios del mundo, y el único país que votó en contra, ni siquiera con reservas, en contra fue el nuestro. Belén, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Para aquellos que quieran leer el libro, tengo entendido que está para ser descargado online de manera gratuita en la página de Comunicar Igualdad, ¿no? Sí, entran a comunicarigualdad.com.ar/narrativas salvajes, o si no lo googlean así, este libro se llama Narrativas Salvajes, la comunicación del gobierno de Milei en todos los frentes. Es un libro digital que se puede descargar, y además, entrando ahí a la página, también pueden acceder a las entrevistas con especialistas que hicimos, donde entrevistamos a Martín Becerra, a Marga Ferré, a Steven Forti, que es un investigador de las extremas derechas en el mundo, a Juan González, que fue el que escribió el libro El Loco, y ahí pueden también acceder un poco a lo que ellos nos decían y nos aportaban a esta investigación. Muchísimas gracias por este ratito con nosotros, que tengas lindo día. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo. Hasta luego. Charlábamos con Belén Spinetta, periodista, investigadora y una de las autoras del libro Narrativas Salvajes.